Son los comunistas los que piensan como los cristianos. Esa fue la sentencia del jerarca de la Iglesia Católica al ser consultado sobre si apoya una sociedad de inspiración marxista. Bergoglio cambia su cruz masónica. Es noticia agradable para el pueblo católico que su líder cambió la cruz pectoral pontifical que trata falsamente de simbolizar la cruz, o mejor, el crucifijo del buen pastor. Sucedió el 4 de octubre. No se sabe si el resultado de tanta crítica del pueblo católico a través de las redes sociales, lo cual es buena noticia. Aunque, para causar desconcierto, a los 2 días después, Bergoglio usa de nuevo la vieja cruz de plata, Rosa Cruz. Parece que algo le atrae a usar esta detestable cruz masónica. Comentarios. ¿Por qué decimos que esa cruz es masónica? ¿Por qué no puede ser un crucifijo? Entonces, ¿cuál es el verdadero significado? Analicemos primero el título, Crucifijo del Buen Pastor. Para que se llame crucifijo, Cristo debe estar crucificado. Pero aquí no hay ningún crucificado, ningún Salvador. Es una cruz donde se ha colocado con sincretismo un supuesto pastor que asemeja a Cristo. El buen pastor cuida de sus ovejas, pero las ovejas de esta cruz son cerdos y cabras. Sobre su cuello reposa un cerdo, no una oveja. La supuesta paloma del Espíritu Santo es un ave muerta que cae, lo cual es un símbolo satánico. El rostro de Jesús es una burla hecha por el artista. Tiene aspecto cadavérico, símbolo usado en el comunismo. El Jesús que representa esta cruz está en posición similar a Osiris, dios pagano de los egipcios. Con manos cruzadas, abraza a su querido cerdo. Las piernas de Jesús no nos muestran el camino, pues están torcidas mirando para atrás, mostrando el camino del mal. Sin embargo, algo motivó a Bergoglio a cambiar esa maléfica cruz, pero qué lástima que a los 2 días la volvió a usar. Oremos por este líder de la Iglesia, que hace mucho daño con sus ejemplos. Con esa cruz pectoral pontifical, a veces habla como un buen pastor, pero otras veces destruye con sus herejías y sus escritos. Pidámosle al Señor que muchos obispos de la Iglesia Católica, incluyendo el de Roma, dejen de usar ese supuesto crucifijo y usen uno real y genuino que pueda agradar a Dios y darle buen ejemplo y confianza al pueblo católico. Para explicarles la situación de Hispanoamérica me van a permitir que me vaya a África. Sé que esto suena totalmente extraño, pero el 15 de noviembre del año pasado, es decir, casi ayer por la tarde, concluyó la cumbre de Nairobi o Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo.
La cumbre de Nairobi tenía como objetivo remachar que todo este planeta, al unísono, de manera global, va a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda del 2030. En el caso de Hispanoamérica, significa que dentro de la división de la Agenda 2030 y de la Agenda globalista, el destino de todas y cada una de las naciones de Hispanoamérica es ser simples protectorados. Dejar de ser naciones soberanas, impedir que tomen sus decisiones por sí mismas y convertirlas en protectorado. El protectorado es una figura jurídica que hace que un determinado territorio tenga instituciones propias, un gobierno propio, una cierta autonomía interna para algunas normas, pero que finalmente su política exterior y su orientación la marca una potencia. Van a poder seguir teniendo presumiblemente partidos políticos, habrá elecciones cada cierto tiempo. Los políticos, además, en muchos casos estarán encantados porque ser unos protectorados les permite robar con más tranquilidad sin tener que rendir cuentas, y a cambio de ello todas y cada una de estas naciones tendrán un derecho de familia marcado desde fuera, es decir, por ejemplo, el matrimonio homosexual o la adopción de niños por parejas homosexuales, tendrán un desarrollo económico decidido desde fuera. Les van a decir que determinadas medidas de desarrollo van en contra del calentamiento global y por lo tanto es mejor que sean miserables que supuestamente calentar la atmósfera. Van a controlar el crecimiento de la población mediante la legalización del aborto y, por supuesto, van a controlar y adoctrinar a través de los medios y de la educación lo que piensan y lo que ustedes deciden. Seguirán teniendo elecciones, seguirán teniendo un presidente, incluso al presidente lo van a votar ustedes. Pero a la hora de decidir cómo se desarrolla económicamente este país, cómo viven sus familias, lo que puede crecer el país o lo que se educa y se informa, dejan de ser una nación libre y soberana y se van a convertir simplemente en un protectorado. Colombia, que supuestamente debería ser un país más tranquilo, es un país más inestable. Ha dejado de manifiesto que se puede intentar dar un golpe de Estado desde las calles, aparentando que lo que queremos es la justicia. Tiene unas izquierdas totalmente rendidas al globalismo y a la ideología de género. La última alcaldesa de Bogotá celebró su elección besándose en la boca con su novia, y la izquierda se ha convertido en el tonto útil de la agenda globalista. La situación de Colombia es inestable. Por cierto, tengo que decir que la subversión desde la calle la respalda la Conferencia Episcopal Católica, que está totalmente en la línea del globalismo, como el Papa Francisco. En Chile se ha producido otro intento de golpe de Estado desde la calle con bastante éxito. Porque la verdad es que Chile es un caso de esos golpes de Estado de manual. El gran problema en el caso de Chile es que Chile venía resistiéndose a la agenda globalista desde hacía bastante tiempo y además era objeto de pagos de Soros, uno de los grandes iconos de la agenda globalista desde principios de siglo como mínimo. En el año 2019, Chile cometió la inmensa osadía de no firmar el Pacto Migratorio Mundial de la ONU, que forma parte de la agenda globalista y que tiene, entre otra finalidad, provocar tales movimientos migratorios que desaparezca la identidad nacional y cultural de las naciones y se conviertan en una especie de masa ovejuna que es mucho más fácil de lanzar adelante. Y el presidente Piñera decidió que no firmaba el Pacto Migratorio Mundial. La primera reacción fue una coalición desde la extrema izquierda hasta las fuerzas políticas que habían permitido que Piñera llegara a la presidencia para pedir una reforma de la Constitución que arrancara al presidente la posibilidad de decidir qué acuerdos internacionales se firman y qué acuerdos internacionales no se firman.
Piñera se había opuesto a la agenda globalista, había que cambiar la Constitución para que eso no lo pudiera hacer el presidente y lo pudiera hacer un Parlamento que efectivamente iba a estar bastante más controlado por las fuerzas globalistas, como sucede con otros parlamentos en el mundo. La reforma no salió adelante. Pero lo cierto es que inmediatamente, tomando como excusa la subida, por cierto, muy moderada, del precio del transporte por metro en Chile, los estudiantes salieron a la calle. Tengo que decir que las organizaciones estudiantiles venían siendo financiadas desde el año 2012 por Soros, que el jefe de esas organizaciones estudiantiles que salieron a la calle ha reconocido al menos parte de los millones que recibió en financiación de George Soros, uno de los grandes patriarcas de la agenda globalista. Y tengo que decir que inmediatamente empezaron a decir que el problema de Chile se solucionaba cambiando la Constitución. Pero en realidad el cambio de la Constitución en Chile era uno de los objetivos de la agenda globalista antes de que Piñera llegara al poder. Y por cierto, la agente de la ONU que se dedica en Chile y que se llama Sylvia Rux a decir que Chile tiene que entrar en la agenda globalista y que su constitución tiene que ser una constitución globalista, donde por ejemplo la ideología de género tenga un espacio más que desarrollado, fue uno de los personajes que fue en esa línea. Para que no quede duda sobre cuáles son las alianzas en Hispanoamérica, las propias jerarquías católicas empezaron a decir que efectivamente Chile tenía que cambiar de constitución. Los aliados en la agenda globalista, para cualquiera que quiera mirar los datos con un mínimo de interés, son bastante obvios y por supuesto están aliados. Y por supuesto la situación no es buena. Y respecto a los panes y los peces, quisiera agregar un matiz. No se multiplicaron, no es verdad. Simplemente no se acabaron, como no se acabó la harina y el aceite de la viuda. No se acabaron. O sea, no, cuando uno dice multiplicar puede confundirse y creer que hace magia, ¿no? Bergoglio afirma que Jesucristo no ha realizado ningún milagro de multiplicación de panes y pescados, aduciendo que solo no se habían acabado, al igual que el aceite de la viuda, lo que es negar otro de los milagros descritos en la Biblia, dando así, en todo esto, una falsa comprensión del Evangelio, una comprensión racionalista y escéptica en cuanto a la naturaleza de Cristo que puede por sí mismo obrar milagros y grandes prodigios, por ser el mismo Cristo de naturaleza divina y sobrenatural. La explicación en base a un razonamiento mundano o de lógica más bien cientificista o atea y desestimado en el sentido de la capacidad del poder de Dios, reemplaza la fe y la reduce a conceptos supersticiosos, llamándolos simples actos de magia, es decir, cosas que no son reales. A esto hace referencia lo que dijo María Santísima al decir: falso papa que mostrará los dogmas como símbolos, leyendas, mitos, y cuando dice también: mi inmaculado corazón sufre porque se niega la realidad de los milagros, se duda de la divinidad de Jesús y de su misión salvífica. Alberto Fernández confiesa en este emotivo libro las cargas que le impone la presidencia, la crianza de Dylan, sus intercambios con el Papa Francisco sobre la necesidad de una sociedad más pobre y más primitiva, pero más igualitaria. ¿Cómo es eso? ¿En qué coincide con el Papa Francisco? Sobre la Repetilo, necesidad. por favor. Sí, pero concentrate. Sí, justamente me río porque estoy concentrado. Sobre la necesidad de una sociedad más pobre y más primitiva, pero más igualitaria.
Eso es importante. Significa la necesidad de Claro. una sociedad más pobre. Colocamos una rana en un recipiente con agua hirviendo, ésta saltará y escapará del peligro. Su sistema de alerta provocará la huida. Pero si la colocamos en un recipiente a temperatura ambiente, se encontrará feliz y en su hábitat. A medida que incrementemos la temperatura, la rana no hará nada, simplemente ajustará su temperatura corporal y permanecerá ahí. Si decidimos aumentar la temperatura unos grados más, la rana se sentirá aturdida, pero permanecerá ahí. Cuando ajustemos la temperatura hasta que el agua llegue al punto de ebullición, la rana simplemente no podrá saltar porque su sistema será incapaz de reaccionar e inevitablemente morirá hervida.